La calidad del aire depende de la zona de la que estemos hablando. En las grandes ciudades, por las condiciones modernas, presencia de fábricas, de millones de autos y de sistemas de enfriamiento y otras cosas que contaminan, la calidad del aire es muy mala y dañina para la salud. Nos referimos a una serie de indicadores de gases principalmente que están en la atmósfera y que nos van a decir de si son benéficos para la salud de la población. Estas emisiones se miden con los IMECA. Tiene que ver con el calentamiento global antropogénico, que significa la influencia que tiene el hombre en el clima a través de un causal único que es la emisión de dióxido de carbono. Cuando existe una saturación de algún elemento ambiental, pues hablamos de una contaminación y entonces esto va de alguna manera orillar a que los seres vivos pues desarrollen ciertas capacidades para amortiguar ese impacto o esa presión que viene del exceso de tóxicos. Deteriorada que tenemos de los IMECA se elevaron, principalmente el ozono o las partículas PM10. Y estas son partículas, lo que hacen es que van a llegar directamente a los pulmones y causar asma, causar más alergias, causar más enfermedades respiratorias. Y por lo tanto son todos esos indicadores que a nivel mundial ya está perfectamente bien estudiado que han ocurrido toda esa serie de efectos. Calidad del aire cada vez peor. Y como tal, pues empiezan a generarse consecuencias, muchas de las cuales se hacen difícilmente reversibles. Otros contaminantes que inhalados van a contener algunas partículas provenientes de los combustibles. No lo ves en el momento, sino que lo vas a ver a un largo plazo. Es importante ver cómo ya hay reportes de los hospitales que empiezan a subir ese nivel de enfermedades respiratorias. Es ese exceso de sustancia, puede ser ese exceso de condiciones que orillan a que los elementos del ambiente tengan que forzar sus funciones vitales. El problema de la calidad del aire históricamente viene con la revolución industrial, cuando empezamos a utilizar motores y la combustión de combustibles fósiles, la explotación del petróleo. Lo que estamos haciendo los seres humanos a partir de la revolución industrial es que empezamos a utilizar máquinas y las máquinas demandaban energía. Cuando empezamos a ver propiamente lo que es desarrollo industrial a gran escala, es que empezamos a ver pues un exceso de contaminantes en el ambiente. Sabemos que hay una gran cantidad de gases que ya se están acumulando en la atmósfera y se requiere tomar acciones emergentes para reducir esta situación. Y aparece un elemento aquí en la Tierra que se llama el petróleo, que de manera genérica le llamamos combustibles fósiles. Combustibles fósiles es el petróleo, el gas natural y el carbón. Se dice que desde que el hombre empieza a desarrollar las diferentes tecnologías, empieza a haber una forma de agresión al ambiente. Tenemos que darnos cuenta de que hemos estado dañando el planeta con mucha contaminación y la emisión de gases a cada rato de todo tipo, mucha irresponsabilidad que trata de irse corrigiendo, ¿no? Vehículos viejos que no deberían de estar circulando. Básicamente, hoy en día quien más contribuye a la contaminación del aire y después al cambio climático y afectar todo el ambiente son los combustibles fósiles. Producen una gran cantidad de metano, que es el segundo gas de efecto invernadero después del dióxido de carbono. Y la cantidad de metano que estamos produciendo por esa actividad también es muchísima. Pero el biogás que tiene metano, que es 21 veces más contaminante que el CO2, ese sí deberíamos de tenerlo controlado en todos los sitios de disposición final y de preferencia destruirlo, no solamente controlarlo. Y fue la revolución industrial principalmente y el diseño de automotores. La contaminación en general en todos los campos es una realidad. Las ciudades cada vez más grandes, cada vez peor gestionadas, cada vez más extendidas, cada vez más costosas, no nomás económicamente, sino ambientalmente, que ese sería lo preocupante. La parte contaminante es la materia orgánica. ¿Por qué? Porque es la que produce biogás y lixiviados. No es solamente un problema de lo que sería lo que ocurre con los tóxicos, es un problema también de tipo social, de tipo de reconocer que somos parte de un ambiente, de reconocer que nos debemos también al ambiente en el que vivimos, en el que interaccionamos y con el que convivimos. Nosotros estamos modificando la atmósfera debido a la quema de esos famosos combustibles fósiles. Cualquier acción que hagamos que esté perjudicando al medio ambiente, que lo esté beneficiando en ese momento aquí, va a afectar al otro lado del mundo. Eso es inevitable. Todos estos gases se mueven o circulan por todo el planeta. No se quedan estáticos en un solo lugar, ni en una sola ciudad. En ese modelo horizontal, todos los gases se van moviendo. Entonces, lo que generemos aquí pueden estarle afectando, no sé, a una ciudad de Asia o en otra parte. 30-35% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo produce el transporte. Los embotellamientos, quieren ganarle al alto, que se quedan a la mitad de la calle, que estorban, hacen que el tráfico sea muy lento.
y los motores están run y se sigue contaminando. El mayor problema es el biogás. Por la cantidad de metano que estamos generando. Los tóxicos son todos los que vía gas, líquido, etcétera, nos pueden causar un daño a la salud. Yo me acerco y volteo a ver ese ambiente con una parte de respeto, con una parte de solidaridad, pero mientras no ocurra esa situación, mientras sigamos comportándonos desde el punto de vista individualista, desde el punto de vista poco solidario, egocéntrico, etcétera, etcétera, bueno, pues difícilmente vamos a tener ese reconocimiento del espacio y como tal vamos a poder hablar de ambientes más saludables. Igual lo que ellos generen pues se puede mover en este mismo sentido como está girando la Tierra y afectar en otras partes del planeta. Entonces es ahí el problema de este tipo de gases de efecto invernadero. Si yo estoy consumiendo de manera exagerada combustibles fósiles, voy a tener primero consecuencias locales, pero no se va a quedar ahí, va a trascender a otros lugares del planeta. Sí hay una deficiencia en cómo articular la responsabilidad que tiene el ciudadano y normar y de alguna manera pues sancionar administrativamente cómo aplicar esta ley es donde está ahí el problema. Pero sí tenemos todo un marco ya estructurado en ambos temas, en cambio climático, en calidad del aire, tenemos mucha información. A través del Panel Internacional del Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, en donde básicamente la propuesta es reducir las emisiones de dióxido de carbono de los seres humanos, su industria, de su actividad productiva, para de esa manera directamente tener un impacto en la reducción de la temperatura por la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera. Se hacen acciones locales y hay resultados globales. Todo lo que hagamos, para bien o para mal, de manera local nos va a afectar a nivel global. Y en el medio ambiente todavía mucho más. ¿Por qué? Porque que yo sepa, el aire no tiene fronteras. En el protocolo de Kioto, que se implementa para que muchos países tomen acciones al respecto, y en el protocolo de Montreal se tomaron acciones para vigilar que tanto las empresas, las industrias y todos los sectores comerciales no generaran este tipo de productos y así reducir un poquito la afectación a la capa de ozono. China jamás se ha comprometido a nada. China del año 13 al 15 construyó una central termoeléctrica de generación de carbón por semana, así superando al resto del planeta. Todos los compromisos de reducción de emisiones del resto del planeta son el 10% del incremento anual que tiene China. Que los más conscientes son los más pequeñitos y la gente de edad ya somos la gente que nos resistimos mucho al cambio precisamente de mentalidad y de actitudes. Y desgraciadamente eso es lo que transmitimos a los que vienen debajo de nosotros. El impacto que puedan tener los acuerdos directos cuando China no es partícipe de esto es básicamente cero. El puro hecho de que China no entra en el acuerdo elimina cualquier impacto que pueda tener el resto de la comunidad mundial en torno al tema. Por supuesto que le estamos dando la gran contaminada al país. El que hayamos expropiado de la nación el 12% de su territorio para actividad minera, cuando la actividad minera es la más contaminante de todas, te habla de que tenemos un problema futuro, van a tener en su totalidad problemas de metales pesados y de cianuro. Pues somos el 99% responsables de estas afectaciones. El aumento de los gases de efecto invernadero tienen causas importantes tanto en los ecosistemas como en la salud de la población. Pues nos dirigimos a la extinción como especie, pero provocada por nosotros mismos. ¿Cómo? Pues básicamente primero vamos a tener cada vez menor disposición de recursos naturales que nos son imprescindibles, indispensables, como el aire. Cada vez peor calidad del aire. Muchas de las cuales se hacen difícilmente reversibles, lo que ocurre con los tóxicos. Es un problema también de tipo social. La realidad nos alcanzó, la realidad nos va a decir por dónde. Ya no es un problema que se pueda resolver voluntariamente. Los problemas que se van apiñando son los problemas de la insustentabilidad real. Probablemente el auto de gasolina es barato en comparación con otras tecnologías, pero está mandando el costo ambiental a que lo paguemos todos. Lo pagamos con nuestra salud, lo pagamos con la pérdida de calidad de vida en general de las ciudades y lo va a pagar a fin de cuentas el ser humano como modelo de civilización. Pues hemos visto que ya hay estudios que nos avisan sobre las enfermedades respiratorias agudas en mayor parte de las poblaciones que viven en las ciudades. Nosotros hemos abonado en gran
medida al deterioro ambiental y de consumo excesivo de combustibles fósiles, que creo que ahí es donde está el problema más grave, o sea, seguir usando gasolinas, diésel. Como es el caso de algunos contaminantes atmosféricos, que sin ser de alguna manera conscientes de ello y sin tener una exposición voluntaria, pues nos vamos a ver afectados. Vamos a inhalar diferentes sustancias tóxicas, las cuales van a ser responsables de afectar algunas funciones vitales. Es una salvajada, es un suicidio. El mundo no se va a acabar. Quien se va a acabar somos nosotros como especie y nos vamos a llevar un montón de especies que cohabitan con nosotros. Ese reto lo deberíamos haber asumido desde hace varias décadas. Llegamos tarde a la cita. Deberíamos haber empezado a trabajar desde hace muchos años. Es cuestión de que para reducir en el mundo debemos involucrarnos todos. Y ese reto implica, básicamente, primero, educación. Tenemos que informar a la gente de cómo son las cosas en la realidad. Número 2, concientización. Que la gente esté plenamente consciente que cada una de sus acciones va a afectar. Pero lo más importante, que es la tercera, acciones concretas. O sea, el discurso, el hablar, el decir, no nos sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Ser responsable, al menos con tu vehículo, ir a afinar tu auto y observando que no esté quemando más combustible del que se necesita. El problema del medio ambiente, el problema de cambio climático, el problema de calidad del aire, de todo lo negativo que está sucediendo en nuestro planeta, desafortunadamente somos todos. Y así como todos somos causantes, yo creo que también todos somos la solución. Reducir el uso de los vehículos, contaminar menos. La humanidad tiene que aprender a ser responsable. La legislación tiene que ser muy estricta, sin huecos que permitan que otros no cumplan con los reglamentos. Se debe de invertir en mejorar las industrias, hacerlas menos contaminantes. Una vez que yo ya esté informado de que cada una de las diferentes actividades que hago, que están afectando a nuestro planeta, pues hacerlas de diferente manera. Si lo seguimos haciendo de la misma manera, los resultados cada vez van a ser peores. Pero si cambiamos esa manera de hacer las cosas, pues obviamente lo más probable es que todavía tengamos posibilidades. Debes pensar en global, pero actuar en local. Aunque tú pienses lo que está pasando alrededor del mundo, tienes que pensar también y sobre todo debes actuar a nivel de tu comunidad. Que la gente camine por la calle mucho, que la gente respire aire aceptable. Entendámoslo de una vez, el medio ambiente no es una opción, vivimos en el medio ambiente. Ya no podemos decir van a venir a hacerlo otras generaciones, sino que esta generación debería haber ya empezado desde hace tiempo precisamente a hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de consumir, para poder preservar precisamente un futuro a esta generación y a las generaciones que vienen.